Lo que vamos a ver hoy va a ser algo, y la forma en la que vamos a hacer un análisis hoy, va a ser algo que va a llevar un poco de lectura, va a ser algo que es para todos, es para personas que llegan a este mercado, no conocen nada, no entienden nada y quieren empezar de cero, o para personas que ya llevan un tiempo en el mercado, pero probablemente se están moviendo de la forma incorrecta, probablemente con empresas gigantes, probablemente sin entender tendencias, probablemente con empresas muy pequeñas, pero meme coins que no tienen fundamento. Para estas personas es esto que les traigo el día de hoy. Y esto es un análisis que hice yo personalmente con los 13 analistas financieros de mi empresa, en donde vemos a fondo cómo se está moviendo el mercado, qué es lo que se viene y como tal una empresa específica que realmente la puede romper en este ciclo alcista que estamos viviendo ahorita. Pero para poder mostrarles esa empresa, y siempre voy a lo mismo, tenemos que ir un poco a la historia, porque nosotros no podemos simplemente llegar y decir, ah, sí, no, esta es la empresa, inviertan dinero ahí y ya. Si nosotros hiciéramos eso, pues haríamos lo que hace la mayoría de los influencers que ustedes van a encontrar en Instagram. Pero nosotros somos totalmente distintos a ellos por el hecho de que nosotros como tal damos fundamentos, entendemos, hacemos estudios mucho más profundos, cuando ellos la mayoría de las veces simplemente hablan un par de cosas que vieron de otros influencers o directamente que están, digamos que muy públicos de las empresas gigantes. Pero para obtener análisis como estos que los traigo hoy, digamos que se requiere un poco más. Esta es una información bastante valiosa. Entonces, vamos a ver la evolución de la blockchain institucional en MENA, que es Middle East, North Africa, Medio Oriente y Norte de África, básicamente. Entonces, de los primeros pilotos gubernamentales hasta la revolución de activos del mundo real soberana, ¿vale? Entonces, ¿qué está pasando? Mientras el mundo cripto se obsesiona con meme coins, DeFi, especulativo, algo diferente estaba sucediendo en el Golfo Pérsico. Los gobiernos de Medio Oriente estaban construyendo infraestructura blockchain para el mundo real, registros de propiedades, licencias de conducir, testamentos digitales, stablecoins, respaldadas por bancos centrales. Acuérdense que yo siempre les digo, nosotros nos tenemos que mover con infraestructura, con empresas que están aportando infraestructura. Si nosotros vamos a invertir en cripto y nos vamos a las típicas o a los meme coins, pues es muy fácil, pero el profit que vamos a tener va a ser muy poco o vamos a tener pérdidas. Si nosotros queremos ganar, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Hay empresas gigantes, trillonarias, que están entrando al mercado, que lo hemos visto un montón de veces, y directamente esas empresas trillonarias que están entrando al mercado necesitan infraestructura, porque si llegan a entrar al mercado ahorita con trillones de dólares, un mercado que tiene 3 trillones al día de hoy, pues lo tumban, lo tiran para abajo y se cae todo. Entonces, ¿qué necesitan hacer ellos primero? Montar la infraestructura. Y esa infraestructura que se va creando son algunas empresas específicas que vienen a aportar valor y vienen a crear como ese piso, esa fuerza que luego va a sostener esos trillones. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que invertir. ¿Por qué? Porque las empresas son pequeñitas, pero tienen todos los fundamentos y pueden crecer bastante a medida que les van entrando esos trillones de dólares. Entonces, esta historia es diferente a la de Bitcoin o Ethereum. Aquí no hay cyberpunks anónimos ni white papers revolucionarios. Hay ministerios, bancos centrales y holdings de 240 billones de dólares apostando por blockchain como infraestructura nacional. Ahí está el respaldo de las instituciones. Ahora, si esto tiene un caso de uso, no está muy caro, es una buena empresa. Y al final de este viaje descubrimos cuál es la última evolución que está emergiendo como la primera capa 2 verdaderamente soberana del mundo. Y esto es un análisis de ahorita. O sea, todo esto es de hace 4 o 5 días. Estos fueron reuniones del fin de semana y de un poco del final de la semana pasada, que estuvimos ahí metidos dándole y que realmente esto está a un nivel absurdo. Entonces espero que le saquen mucho provecho. Ahora, la historia de blockchain en MENA. Los orígenes. Bitcoin llega al Golfo. El nacimiento de Bitcoin en 2009 llegó a los Emiratos Árabes Unidos a través de Early Adopters en Dubai, Silicon Oasis, el hub tecnológico del Emirato. Pero a diferencia de San Francisco, Londres, aquí Bitcoin no era solo especulación, era una posible herramienta para diversificar economías dependientes del petróleo. Entonces ellos dependían bastante del petróleo y querían encontrar una forma de dejar de depender del petróleo. El primer precio regional de Bitcoin surgió de forma orgánica en el 2011. O sea, miren, Bitcoin se crea en el 2009 y la mayoría de la gente dice, no, Bitcoin no sirvió de nada en el 2009, ni en el 2010, 11, 12, 13, 14, 15, sino hasta el 2020 que se crea DeFi.
¿Mm? Y eso es lo que la mayoría de la gente cree. Y hay gente que va más allá y dice, no, hasta ahora está empezando a sonar. Y no, Bitcoin lleva sonando muchísimo más tiempo. ¿Sí? En ese momento Bitcoin hubiera sido una tremenda oportunidad. Los que lo aprovecharon en el 2011, genial, buenísimo. Ahorita ya no lo es, ¿vale? Entonces, pero que sí es importante nosotros entender que Emiratos Árabes Unidos se estaba moviendo con Bitcoin de forma orgánica desde el 2011, cuando comerciantes del Dubai Gold Souk, el mercado de oro más grande del mundo, comenzaron a aceptar Bitcoin a cambio de oro físico. El precio implícito aproximadamente $5 por Bitcoin. No había exchanges locales y los traders eran P2P a través de foros. Entonces se creaba un foro y en ese foro estaba por allá Satoshi Nakamoto y lo que hacían con esos foros era que alguien decía, tengo tanta cantidad de Bitcoin, ¿quién lo compra? Y alguien decía, yo lo compro y pum, se vendía y entonces hacían como el trato entre esas dos personas. No es como funciona el día de hoy que uno va a un exchange, hace un intercambio y paga con tarjeta y en 3 segundos ya lo tiene. No, en ese momento alguien lo tenía que comprar, es lo que se llama P2P. ¿Listo? La visión gubernamental en 2016. Mientras el resto del mundo veía blockchain como tecnología rebelde, anti-establishment, los gobiernos del Golfo vieron algo diferente: eficiencia burocrática. En 2016, Dubái lanzó el Dubai Blockchain Strategy, con un objetivo ambicioso: convertir a Dubái en el primer gobierno 100% paperless usando blockchain para el 2021. Miren que Dubái se estaba moviendo con esto muchísimo, muchísimo antes. Ahora, el primer pilot fue con el Dubai Land Department, responsable del registro de propiedades de un mercado inmobiliario de más de $100 billones. Usando Hyperledger Fabric de IBM, comenzaron a registrar transacciones de propiedades en blockchain. El resultado: 50% menos fraude en transferencias de título. O sea, funcionó, pero había un problema. Hyperledger era permission, o sea, controlado, manual y no escalable. Era un buen experimento, pero no una solución a largo plazo. La lección quedó clara. Meta necesitaba compliance desde el día 1. No solo adaptar una tecnología occidental, algo que ya existía, y traerlo, eso no le servía a ellos. Ahora, no sé por qué esto está 2 veces, pero listo. Ellos estaban buscando la tecnología que resolviera como tal su problema. Ahora, empiezan esas pruebas, los sandboxes regulatorios. En 2016 y 2017, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein crearon los primeros sandboxes, que son las pruebas regulatorios para blockchain en la región: Abu Dhabi Global Market y Dubai International Financial Center. Estos espacios permitían a empresas experimentar con blockchain bajo supervisión regulatoria. ¿Y qué pasó ahí? Ahí viene el famoso Ripple, que todo el mundo está enamorado de Ripple y que todo el mundo ama y que todo el mundo dice que Ripple va a ir para $300 y es la oportunidad del siglo. Pues deben decirles que Ripple ya fue oportunidad. En ese momento, de pronto era una oportunidad, ahorita ya no lo es. Ripple fue el primer protocolo global en penetrar seriamente en MENA. En 2018 firmó partnerships con First Abu Dhabi Bank, el banco más grande de Emiratos Árabes Unidos, para procesar remesas internacionales. El contexto: Emiratos Árabes Unidos procesa $45 billones anuales en remesas. Trabajadores expatriados enviando dinero a India, Filipinas o Pakistán. Los resultados fueron impresionantes: 70% en reducción de fees. Imagínense ahorrarse 70% de lo que se pagaba por una transacción. Y transacciones en segundos, no en días. Además, Ripple obtuvo el certificado Sharia Compliant. ¿Qué es eso? Crucial para operar en la región. Para el 2019, y para que ustedes sepan, esta certificación viene de la ley islámica. Porque acá en Dubái, cómo funcionan las cosas es que la religión es la ley, y la ley, digamos que viene creada en gran parte a partir de la religión. Entonces, esto es algo que de cierta forma es religión, pero también es ley, tienen que cumplirlo. Entonces, esto es crucial para operar en la región. Para 2019, Ripple manejaba el 80% del volumen cross-border en MENA. Sharia Compliant es un término que se refiere a productos, servicios o inversiones que cumplen con las normas de Sharia, la ley islámica derivada del Corán y la Sunna. En el mundo financiero y cripto, significa que algo es halal, o sea, permitido, según principios islámicos, evitando prácticas prohibidas como riba, que es interés o usura, no se permiten préstamos con intereses; gahar, que es incertidumbre o especulación excesiva, nada de apuestas o contratos ambiguos; maisir, que son juegos de azar, evita trading especulativo puro como gambling; e inversiones éticas, no en industria como alcohol, tabaco, armas o pornografía, ¿vale? Ahora, ¿qué pasó con todo esto? Viene lo que son
los colapsos tempranos. ¿Sí? Todo esto es súper importante para la empresa que vamos a ver ahorita. Entonces, no todo fue éxito. Varios pilots gubernamentales fracasaron estrepitosamente, fracasaron brutalmente. Dewa Payments, que es lo que yo uso al día de hoy para pagar todos mis servicios del agua y la electricidad, básicamente, ¿sí? Y eso se usa acá en Dubái, en todo Dubái se usa eso, es la empresa encargada de eso, que yo al día de hoy lo pago con cripto, pero en ese momento, estamos hablando del 2018, el utility de agua y electricidad de Dubái intentó pagos con Hyperledger. Gastaron más de 10 millones de dólares y el proyecto colapsó por problemas de interoperabilidad con sistemas legacy. IBM, o sea, no funcionó en ese momento. IBM Food Trust 2020. Tracking de supply chain en puertos de Jebel Ali, pero esto falló por data silos. Cada empresa quería su propia blockchain privada, no querían compartir. Entonces ellos montaron una blockchain para todos y todos dijeron, no, yo quiero mi propia blockchain privada, yo no quiero una blockchain en donde haya más personas y esto, no querían su blockchain privada. Entonces esto fracasó. ¿Qué más? Stablecoins locales que se trataron desde el 2019 al 2022 y hubieron muchos intentos de crear stablecoins regionales, pero todo esto colapsó en el 2022 junto con Terra Luna. ¿Sí? Y estas son cosas que pasan. O sea, estas cosas son muy normales que pasen cuando se vienen esos tiempos de adaptación. Esos tiempos de adaptación traen mucha muerte y eso es normal. ¿Sí? Entonces, ¿qué viene pasando en esto? Pues esas empresas empiezan a fracasar, pero ya se sabe y se va teniendo más claro qué es lo que necesitamos, qué es lo que nosotros vamos a ir buscando, hacia dónde nos vamos a terminar moviendo. Ahora, las lecciones. Sovereign Kings, Sovereign Coins. Los gobiernos querían control, pero los sistemas legacy mataban la eficiencia. Compliance primero. De estos fracasos nació VARA, Virtual Assets Regulatory Authority, en 2022. Yo creo que varios de ustedes han escuchado eso porque nosotros, Sebas Web, tenemos la licencia con la VARA. Y esto nace en el 2022 y esto fue un cambio gigante para todo lo que estaba pasando. Esto es clave, esto es súper clave que lo entiendan para entender la próxima empresa. ¿Vale? Interoperabilidad crítica. Las blockchains permission aisladas no escalaban. ¿Vale? Ahora, la era de las DLT Enterprise. VARA, el regulador que vino y lo cambió todo. La pandemia en 2020 aceleró la digitalización y en 2022 Dubái lanzó VARA, el primer regulador dedicado exclusivamente a cripto en la región. VARA y ADGM comenzaron a licenciar Virtual Asset Service Providers. En total, más de 60 licencias para el 2023. Y ahí se vino ese cambio gigante. El resultado, 30% de los residentes de Estados Unidos de Emiratos Árabes Unidos tenían cripto para el 2024, con más de 30 billones de dólares en transacciones en la cadena. Emiratos Árabes Unidos se convirtió en el hub cripto del mundo. Y ahí respondemos otra pregunta de por qué yo vivo acá, justamente por eso mismo. Y así como yo me mudé acá por el tema cripto, hay muchas personas multimillonarias y billonarias que ya llegaron acá directamente por todo ese tema cripto, por los beneficios que dan, por moverse, digamos que de la forma correcta, por conectar con otras personas de cripto, por obtener mejor información, por mil razones. Y todo eso que pasa, digamos que toda esa gente que viene acá, el 30% ya tiene cripto. O sea, al día de hoy, la gente que vive en Emiratos Árabes Unidos, 30% tiene cripto, que es un número altísimo. Ahora, los protocolos ganaron tracción. Hedera empezó a moverse con testamentos digitales. En el 2021, Hedera firmó con DIFC Courts para procesar testamentos digitales. En una región donde la herencia sigue leyes sharia complejas, lo que les estaba explicando ahorita, Hedera permite registrar voluntades de forma inmutable y verificable. Para el 2023, procesaba más de 1,000 casos anuales, ahorrando meses de litigios y fue un éxito puro en ese momento. XDC Network, Trade Finance. XDC Network, lanzado en el 2018, ¿sí? Viene con MENA y se une desde el 2021 y entró con algo que se llamaba Trade Finex, una plataforma para financiamiento de comercio internacional en ADGM, que procesó más de 100 millones de dólares en pilots de commodities y facturas. Éxito moderado, pero sólido. Y vino acá lo que es IOTA, que es el Internet of Things, y esto venía con energía verde. Y el protocolo de Internet of Things con tecnología Tangle entró a Emiratos Árabes Unidos en el 2023 con aprobación de ADGM para tokenización de activos del mundo real y sus pilots incluían medición de energía verde con EasySoft
y tokenización de arte oro para los Emiratos Árabes Unidos, para el Congreso de los Emiratos Árabes Unidos, y obtuvo certificación Sharia Compliant en 2024. ¿Qué pasó? Todas estas empresas funcionaron acá. Esto vino y funcionó acá en Dubái y estuvo bien. Pero ¿qué pasó después? A pesar de los éxitos, había una limitación fundamental. Todas estas soluciones eran permission o capas 1 con gas alto. Cuando una capa 1 es una empresa, es una cadena que no viene a partir de otra cadena. Por ejemplo, una capa 2 es una cadena que viene a partir de una cadena de las principales, por ejemplo, un Ethereum, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un Arbitrum, un Coinbase, son capas 2. Las capas 1 generalmente tienen gases más altos, tienen fees más altos. ¿Sí? En Ethereum, una transacción puede ser mucho más cara de lo que sería esa misma transacción en la cadena de Base, por ejemplo. Entonces, era rápida, pero controlada por un consejo corporativo. XDC era Enterprise Only, para empresas. IOTA estaba fragmentada. Ninguna ofrecía la combinación de escalabilidad masiva, o sea, miles de transacciones por segundo. Ninguna ofrecía privacidad para instituciones. Acuérdense que las instituciones no quieren que nosotros sepamos dónde está el dinero, no quieren que sepan nosotros qué hacemos con el dinero, ¿sí? Y piensen que, por ejemplo, acá en Dubái concretamente, el gobierno maneja una privacidad bastante fuerte y un control bastante fuerte sobre sus residentes. Entonces, por ejemplo, con decirles que yo acá, por ejemplo, yo no puedo recibir llamadas a mi celular por WhatsApp. Eso está prohibido en Emiratos Árabes Unidos. Los que han venido acá saben eso. Acá si me van a hacer una llamada a WhatsApp, yo tengo que ir y prender un VPN para que mi celular dé a entender que yo estoy en otra parte del mundo y directamente pueda contestar la llamada, pero entonces la señal rebota en esa otra parte del mundo y luego si va al lugar, entonces la conexión se vuelve un poco más lenta. Pero eso es algo que funciona, simplemente está prohibido. Entonces, ellos tienen, digamos que esos marcos así lo manejan. Entonces, y es con un montón de cosas, o sea, hay un montón de cosas, simplemente fue el ejemplo que se me vino a la mente. Ahora, ¿ellos qué querían? Ese control. Entonces, para ese control necesitaban privacidad para las instituciones y gobiernos. Compliance nativo, algo que nazca ahí, que sea nativo, no que sea una adaptación de algo que viene de otro lado. Y backing, un respaldo soberano real. ¿Podría existir una blockchain que combinara todo esto? Esa es la pregunta. ¿Será que existiría una cadena que pudiera combinar todas estas cosas que eran súper necesarias, que estaban buscando y que se necesitaban para poder, digamos que trabajar de forma soberana con el gobierno de Emiratos Árabes Unidos, que llevamos, como ya llevamos viendo en la historia, o sea, como lo vimos todo esto, desde el 2016 ya se está buscando y ya se están empezando a hacer las pruebas para trabajar con las empresas institucionales de Emiratos Árabes Unidos y también con el mismo gobierno, ¿cierto? Entonces, ¿será que podría existir una blockchain que combinara todo esto? Pues hasta ahora, no. Y entonces acá se vino y se probó lo que fue un Polygon, que llegó a Emiratos Árabes Unidos en el 2024 con pilots para marcas de retail, programas de lealtad, micropagos, y ofrece más de 1000 transacciones por segundo y fees bajísimos, pero es genérica. No tiene mandato soberano ni partnerships con bancos centrales de la región. O viene también un Optimismo y un Arbitrum que en los foros de Dubai Blockchain Week, ejecutivos de Optimismo y Arbitrum discutieron cómo adaptar sus capas 2 para cumplir con regulaciones de vara, pero eran adaptarlas, ¿sí? Nuevamente, son soluciones globales buscando adaptarse a MENA, no infraestructura diseñada para MENA. Vuelvo a lo que les estaba diciendo ahorita. ¿Qué les digo yo siempre? Vamos a la infraestructura, vamos a las empresas que están creando infraestructura. Y acá esto lo está diciendo también. No es solamente que funcione, no es solamente algo que viene de otro lado y es como, bueno, yo lo podemos poner acá. ¿Sí? No es como yo tengo el cargador como yo vivía en Europa, yo tengo todos mis cargadores europeos. Entonces le pongo un adaptador y lo conecto a la pared y funciona. No, eso no es. Es agarrar el cargador que directamente sin el adaptador ya entra a la pared. Eso es lo que se está buscando acá. Ahora, ¿cómo? Con infraestructura diseñada especialmente para lo que es MENA. Ahora, todos estos competidores tenían algo en común. Eran foráneos intentando entrar al mercado MENA, lo que les estaba diciendo. Ninguno tenía backing de capital soberano, holdings estatales o bancos centrales. Ninguno tenía partnerships con el gobierno firmados desde el día 1, el gobierno de acá de Emiratos Árabes Unidos.
Ninguno tenía una stablecoin soberana respaldada por un banco central, un banco que imprime el dinero. El banco que imprime el dinero acá en Emiratos Árabes Unidos tenía que respaldar una stablecoin. ¿Cómo era posible que alguna empresa que venía de afuera lograra eso? No lo iban a lograr. Ahora, ¿cómo era posible que esas empresas tuvieran, digamos, un partnership con el gobierno de Emiratos Árabes Unidos? Era complicado, pero algunas lograron, digamos, con una entradita ahí con la vara, pero no era lo que se estaba buscando. Y ninguna tiene privacidad, cero knowledge de grado institucional para datos sensibles. Acuérdense que acá les gusta tener el control de absolutamente todo, y de la población y la gente a niveles absurdos. La región necesitaba algo diferente, algo construido desde adentro para adentro. Y en diciembre del 2025, finalmente llegó. Esto nace hace un par de días. Y es increíble obtener esta información tan rápido. Ustedes no se imaginan todas las cosas que hay que hacer para obtener este tipo de información. Pero ese es el momento de tener esta información. No en un mes, no en 2 meses, no en 3 meses. Nosotros lo entendemos, por eso nosotros hacemos lo que sea necesario para obtener esta información. Ahora, esto, familia, es lo que se llama ADI Chain. Esto es algo que nace el 9 de diciembre. Nosotros hoy estamos a 16 de diciembre, o sea, no ha pasado nada de tiempo, literalmente nada. Mientras el mundo cripto debatía sobre meme coins y airdrops, algo histórico sucedió en Abu Dhabi. La primera capa 2 verdaderamente soberana del mundo lanzó su mainnet. No era un proyecto de Silicon Valley buscando regulación en Emiratos Árabes Unidos. No era una startup europea intentando entrar al mercado. No era nada de eso. ¿No? Era infraestructura construida por el mismo gobierno de Abu Dhabi, para el gobierno de Abu Dhabi, con el respaldo del holding más grande de Medio Oriente. Eso es lo que es un ADI. ¿Y por qué yo no empiezo con esto? Porque, o sea, nos hubiéramos saltado toda esa parte y empezamos con esto una vez y nos saltamos los primeros 30 minutos de la sesión. No, eso no puede pasar, eso no tiene sentido, porque una cosa es ver, sentarse, entender la historia, por qué esto es importante, cuántas veces lo han intentado, qué empresas que nosotros ya hemos escuchado, Hedera, Ripple, IOTA, para que uno vea el nivel, ya lo intentaron y no lo lograron. ¿Y qué es la solución? ¿Cuántos problemas tuvieron que pasar para poder llegar finalmente a lo que es la solución? Y esa solución directamente puede llevar a un cambio y hasta dónde podría subir esta cosa teniendo en cuenta las otras empresas que lo intentaron y que ni siquiera lo lograron, ¿cierto? Entonces, ¿y por qué esas empresas también no lo lograron? Eso también es importante. ¿Por qué no lo lograron? Y cómo esto está solucionando todas las cosas que se necesitaban para lograrlo que las otras empresas no lo tenían. Esos son análisis reales, o sea, sí literalmente se sientan los venture capitals, ¿sí? Los fondos de inversión, los capitales de riesgo, a tomar decisiones de en dónde van a invertir. Así es como se toman esas decisiones. Una reunión así igual a esta. Se brinda la información y a partir de eso se toman decisiones. Ahora, ¿qué es ADI Chain? ADI Chain es una blockchain capa 2 sobre Ethereum, compatible con Ethereum Virtual Machine. Diseñada específicamente para usos institucionales y gubernamentales. ¿Nosotros qué queremos, familia? Nosotros queremos movernos con un perrito bonito, con las masas, con el influencer que nos cae bien o con la gente que realmente tiene dinero y mueve los mercados financieros, con las instituciones y los gobiernos. ¿Con quién queremos movernos? Porque si nosotros queremos movernos con las primeras opciones que dije, el influencer, el perrito bonito, ¿sí? o las masas, lo que todo el mundo está hablando, ahí está Ripple, háganlo. Y ahí está Dogecoin, háganlo. Pero si nosotros venimos acá a capitalizarnos, a encontrar lo que realmente es la mejor oportunidad, la mejor opción, nosotros tenemos que siempre ir a movernos con los que controlan este mercado, con los que dominan, con las instituciones y los gobiernos. Y esta empresa viene con ellos y viene específicamente para usos de ellos. Esto no es para nosotros. Esto no es para nosotros. Cuando sea algo que es para nosotros, muchas veces puede que no funcione. Cuando es algo que es para instituciones y gobiernos, bueno, ahí la cosa cambia. Ahora, fue desarrollada por la ADI Foundation en Abu Dhabi.
que esto está respaldado por algo que se llama Sirius International Holding. ¿Qué es eso? Es el brazo digital de IHC, International Holding Company. Un holding de 240 billones de dólares que al día de hoy es lo más grande listado en la región de MENA. O sea, en toda la región de MENA, esto es lo más grande que hay al nivel, digamos que al día de hoy. ¿A qué nivel se mueve esto? Esto se mueve, digamos que al nivel de una empresa de 250 billones de dólares. ¿Sí? Pero ahí hay un cambio. ¿Y cuál es el cambio? Que se mueve al nivel de esa empresa de 250 billones de dólares, pero creado por ellos. O sea, eso está más arriba de una empresa cualquiera de 250 billones de dólares. Porque nosotros hemos visto empresas como un Ripple, que no está en los 250 billones, pero que está cercano, pero ya digamos que ha estado cerca de los 150 billones, por allá arriba, ¿sí? Pero directamente no es creado por ellos. Y ellos lo intentaron y ¿qué pasó? Fracasaron, no lo lograron. Entonces, totalmente distinto. Esto no es una startup buscando inversores, son 20 inversores. Esto es capital soberano, construyendo infraestructura nacional. Esta palabra me encanta. Infraestructura. Ahí es donde nosotros vamos a encontrar dinero. La infraestructura. Ya sabemos que vienen billones y trillones de dólares a la cadena. ¿Por qué no están entrando? Porque no hay infraestructura. Entonces, ¿dónde tenemos que mover nosotros? En las empresas que van a traer esa infraestructura. Ahora, si es nacional, si es soberano, significa que esto es el gobierno directamente. ¿Sí? Si nosotros vemos cómo esto se respalda, esto tiene todo el respaldo. Ahora, esto es una capa 2 de Ethereum. Si nosotros vamos por allá más atrás y miramos las otras clases, ahí está, como se habla de que Ethereum es JP Morgan, ¿cierto? Literalmente hay un artículo que habla sobre la demanda en la que JP Morgan tiene infraestructura crítica de Ethereum. Y como Ethereum empieza a trabajar de la mano con JP Morgan a lo largo de la historia. Entonces, Ethereum es JP Morgan. Esto se crea en Ethereum. ¿Quién dio el permiso? ¿Quién se sentó ahí? ¿Quién dijo, oiga, venga, vamos a hacer esto? Los mismos. Esto está conectado allá. Esto es JP Morgan, esto es Vanguard, esto es BlackRock. Pero con las leyes y con los requisitos que piden acá en esta parte del mundo, en MENA. Ahora, la tecnología Zero Knowledge y la privacidad institucional. ADI usa tecnología Zero Knowledge Sync para Rollups Zero Knowledge. Esto le da escalabilidad a más de 8,000 transacciones por segundo, que es bastante bueno, y costos muy bajos de 0.01 por transacción. Ahora, la privacidad Zero Knowledge permite datos encriptados que pueden procesarse sin desencriptar. Esto es súper clave porque esto va a hacer que nadie externo pueda ver lo que está encriptado. Solamente ellos, solamente las instituciones o los gobiernos. Y ellos necesitan eso. Eso fue una de las razones por las que no funcionó IOTA, por las que no funcionó Ripple, por las que no funcionó Optimismo, por las que no funcionó Arbitrum, porque no tenían esto. Esta cadena lo tiene. Pruebas GPU Accelerated, verificación ultra rápida de transacciones. Además es modular. Soporta capas 3 para sistemas específicos por sector. Pagos e invoicing, registros de tierras, stablecoins. También habíamos visto en el pasado que era algo que ellos solicitaban, que se necesitaba, pero que nadie lo había podido traer porque nadie se había sentado con el Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos a sacar el stablecoin. Todo con compliance nativo de acá. Ahora, el caso de uso estrella, stablecoin del dirham. Entonces, ADI fue elegida y solamente escogieron ADI, no hay nada más, no hay nada más. Y esto fue elegido para hospedar la primera stablecoin respaldada por el dirham de los Emiratos Árabes Unidos. Esto fue elegido para hospedar el USDT que hay en América, el USDC que hay en Europa. Pero acá en Emiratos Árabes Unidos, que es el dirham, la moneda acá es el dirham, ¿cierto? Entonces, esto fue elegido como tal para que fuera la empresa que va a tener eso. Esto tiene una colaboración con First Abu Dhabi Bank y Abu Dhabi Developmental Holding, bajo supervisión del Banco Central de Emiratos Árabes Unidos. Eso era lo que necesitábamos. Una empresa
que pudiera trabajar directamente con el gobierno, con las instituciones, que tuviera la privacidad que se requiere, ¿cierto? Que tuviera la escalabilidad, que pudiera moverse con costos bajos y que el Banco Central de Emiratos Árabes Unidos viniera y le dijera, oiga, yo quiero que usted sea la encargada de poder tener la stablecoin de nosotros, ¿sí? Así como está el USDT y USDC, vamos a sacar esto. Esto se ve igual a todo lo que vimos en el pasado, al resto de la historia que vienen probando desde el 2016. Pues hasta ahora, no, porque nunca hubo una empresa que como tal le soltaran, por ejemplo, una stablecoin del Dirham, ¿sí? Nunca había nada supervisado por el Banco Central de Emiratos Árabes Unidos, que al final del día eso se conecta con el BIS, Banco de Pagos Internacionales, ¿sí? Que todo eso termina ya junto, pero directamente no había sido aprobada ninguna empresa. Hasta ahora viene y nace esto el 9 de diciembre, o sea, es un par de días. Cada transacción con esta stablecoin paga gas con el token ADI, y eso también es clave, familia. Si ADI procesa incluso el 10% del flujo de pagos digitales de Emiratos Árabes Unidos, o sea, aproximadamente 18 billones de dólares anuales, estaríamos hablando de 1.8 billones de dólares pasando por la red usando ADI como combustible. Esto es clave. Esto es clave, familia. Este uso obligado de la moneda nativa es la pieza de captura de valor que todas las capas 2 quieren y sueñan, pero muy pocas consiguen con contratos firmados con bancos centrales, gobiernos, instituciones. ¿Qué significa esto en español? Familia, cada vez que se vaya a hacer cualquier transacción por las instituciones, por los gobiernos, porque eso también lo quieren adaptar a todo, a pagos directamente a los servicios. Yo al día de hoy pago con cripto, pero eso también lo pueden adaptar, ¿sí? A las personas, a todo, a todo, a todo, a todo, a todo, a todo. Cada uno de esos pagos va a requerir que la comisión se pague en la moneda de la cadena, que se llama ADI. ¿Mm? Y eso significa que los gobiernos, las instituciones, van a tener que tener ADI, los bancos, todos los bancos de Emiratos Árabes Unidos, van a tener que tener ADI para poder procesar esas transacciones. Eso va a crear mucho movimiento. 1.8 billones de dólares pasando por la red usando ADI como combustible. Entonces, ¿qué más viene con esto? Más de 50 instituciones desde el día 1. A diferencia de cualquier otra capa 2 que lanzan y luego buscan adopción, ADI no funciona así, porque ADI es el hijo del dueño del equipo de fútbol, ¿sí? Que puede ser malísimo, pero el dueño del equipo le dice al entrenador, oiga, meta a mi hijo, y el hijo va de delantero, el hijo va allá arriba a hacer gol, va de 9, ¿sí? Así el niño sea malísimo. Eso es ADI en este momento. ADI nace y directamente hay 50 instituciones que llegan y en el mainnet están todos esos partners ya institucionales y ya firmados. ¿Qué pasa con el resto? Al resto de la gente del equipo de fútbol, pues le toca luchársela para poder conseguir que lo metan a la titular, ¿sí? Lo mismo, al resto de capas 2 les toca directamente venir y buscar la opción después. Ahí no. Ahí llegó, como decimos en Colombia, con rosca. O sea, ellos llegaron y directamente ya estaban ahí. Ya estaban los institucionales firmados. ¿Quiénes son estos institucionales? Y esto es exactamente lo mismo que pasó con Ripple. O sea, esto es fácilmente comparable con un Ripple de Dubái, básicamente. Ahora, Abu Dhabi Real Estate Center. Tokenización, estamos hablando o sea, de como tal el centro de finca raíz de Abu Dhabi. Estamos hablando de una de las ciudades más ricas del mundo. Tokenización de propiedades, registros de títulos en la cadena. Emirates Driving Company, licencias de conducir y exámenes digitales en la cadena. Abu Dhabi Quality and Conformity Council, certificados de estándares en la cadena. ECA Soft, medición de energía para la transición verde en la cadena, obviamente. Near Protocol, integración para alcanzar 500 millones de usuarios potenciales. Fuera de Emiratos Árabes Unidos, ADI menciona más de 50 iniciativas en más de 20 países, desde bancos en África hasta ministerios de comercio en Asia. O sea, esto se crea acá, en Emiratos Árabes Unidos, para Emiratos Árabes Unidos, pero no se limita acá. Esto ya está moviéndose por todos lados, o sea, por todo lo que es MENA. Esto no es solamente de Emiratos Árabes Unidos. Simplemente, acuérdense que yo siempre les he dicho, hay lugares claves en el mundo. Hay lugares claves
que son donde se crea como tal infraestructura, donde se planean las cosas, digamos que son hubs centrados en donde se toman decisiones y en donde de cierta forma llegó un control a ejercerse ahí, y entre esos tenemos acá un Dubái, ¿sí? un Emiratos Árabes Unidos, Singapur, un Hong Kong, un Estados Unidos, Gran Bretaña, entonces Londres, ¿cierto? Entonces acá se crea, pero esto es para muchos, muchos más lugares. Ahora, listados en exchanges desde el día 1. El token ADI se listó el mismo día del mainnet en Kraken, KuCoin y Crypto.com. Tres exchanges globales de lo más alto, Tier 1. Esto le dio liquidez instantánea sin pasar por los típicos market makers turbios. El volumen de las primeras 24 horas superó los 6.7 millones de dólares con un aumento del 273%. Y esta es la tokenómica de ADI, ¿cierto? Entonces el supply total es de 1.000 millones. Esa es la cantidad total de monedas que vamos a tener en esta empresa. En circulación hay 97 millones, que es muy bajo, que nosotros tenemos que tener eso súper, súper claro. El precio actual, cuando se hizo este estudio, era de 0.98 dólares. La capitalización de mercado, 95 millones de dólares. Fully diluted value, que esto es la cantidad de dinero que tiene que tener la moneda para que cuando se suelte todo el supply, cuando se suelten todas las criptomonedas, ¿sí? Cuando todas las criptomonedas pasen de ser del supply a la circulación, ¿cierto? Porque el supply es la cantidad total. ¿Cuántas monedas va a haber de esta empresa? ¿Cuántas acciones va a tener esta empresa? ¿Sí? Ese es el supply total. Ahora, en circulación, ¿cuántas hay en la calle el día de hoy? ¿Cuántas hay en circulación? Como dice su nombre, ¿cierto? Solamente el 9.7%. Fully diluted value, ¿qué es? La cantidad de dinero que va a tener que tener esta empresa en capitalización de mercado, en market cap, para que cuando salgan todas estas acciones, todas estas criptomonedas a la calle, a la circulación, el precio siga siendo esto. Como va a tener más acciones, pues va a necesitar más dinero. ¿Sí? Entonces, digamos que aquí hay algo clave, y es, esta empresa básicamente es, digamos que, perfecta para lo que ellos estaban buscando. Pero hay que tener muy en cuenta que falta mucho supply por liberarse. O sea, estamos bien bajos. Sí. ¿Y qué pasa generalmente con estos lanzamientos? Lanzan, empiezan a soltar un poco de supply, se cae todo, colapsamos. Digamos que algo muy positivo sería que esto solamente necesitaría 978 millones de dólares para volver al precio en el que estamos, ¿cierto? Que no comprando abajo, pues sería algo bastante bueno, pero también si uno no quisiera arriesgarse a desaprovechar la oportunidad y pudiera comprar ahorita, solo con 978 millones de dólares, ya volveríamos ahí. ¿Por qué digo solo? Porque si esto realmente tiene la utilidad, si esto realmente tiene el contacto, si esto realmente es creado por ellos para ellos, si esto realmente se está moviendo a los niveles que vimos que se está moviendo, esto puede pasar el billón de dólares fácil, muy fácil. Entonces, más adelante deberían de a pocos empezar a soltar ese supply. Esto no lo van a soltar de golpe, pero sí puede pasar que esto venga. Esto es como se ve el día de hoy, 105 millones de capitalización de mercado, por acá lo tenemos, y que venga un desbloqueo, ¿sí? Y se venga un colapso. Eso puede pasar perfectamente. ¿Por qué? Porque así funciona esto, ¿sí? Si no hay suficientes movimientos, esto perfectamente puede colapsar y es normal. Pero digamos que nosotros que vimos hoy, nosotros acá vimos la historia de lo que ha pasado, lo que han intentado para solucionar ese problema, que no lo han logrado. Luego vimos cómo se crea el producto perfecto, que cumple con absolutamente todo lo que se necesita, ¿cierto? Después de pruebas con protocolos nuevos, después de pruebas con protocolos que ya existían en el pasado, después de pruebas con esos mismos protocolos que ya existían, pero que son de distintas partes del mundo, que los bien les tratan de adaptar, y adaptaciones, pruebas de adaptaciones de los protocolos para que funcionen, y no funciona. Y después de todo eso, vemos una empresa respaldada por ellos, ¿sí? Por más de 250.000 millones de dólares de ellos, con gobierno, Banco Central, stablecoin, utilidad con las monedas de ADI para pagar sus comisiones, ¿sí? O sea, esto aparenta ser un protocolo con una construcción perfecta. Eso podríamos verlo. Entonces acá yo les digo, y esto nació hace nada,
sea, esto nació el 9 de diciembre. Esto lleva 7 días de creado, literalmente. Yo les digo, ¿qué haría un Venture Capital con esta información que yo les acabo de dar? Porque literalmente así son las reuniones de ellos. Es este tipo de cosas. Se sientan todos en una mesa o virtual, se da la información, listo. Esa información cuesta tanto dinero, el Venture Capital la paga y toma una decisión. ¿Qué haría un Venture Capital con esta información? Él perdería el tiempo o actuaría esperando que pasara lo mejor. ¿Qué haría un Paradigm? ¿Qué haría una 16Z? ¿Qué haría un Founders Fund? Los de Facebook, los de Ripple, los de Google. ¿Sí? ¿Qué harían estas personas? Un Venture Capital se sienta de algo así y se mueve. ¿Y qué piensan ellos? Nosotros somos los primeros, nosotros asumimos los riesgos, pero si sale bien, nosotros somos los que más ganamos. Si perdemos, perdimos, pero la oportunidad se aprovechó. Una oportunidad no significa que sea garantizado el éxito, significa que hay una oportunidad y que puede tener un éxito. Y ellos lo entienden muy bien y lo aprovechan. Ahora, ¿qué tan difícil es obtener esta información, la información correcta, un par de días después de que esto se crea? Eso ni me lo pregunten porque realmente es bastante complejo.